Hola gente, bienvenidos a MJ Helping y vamos a seguir con nuestro Mazinger Z fascículo 85. ¡Vamos allá! Seguimos con nuestras cajas. Vamos a poner plástico con plástico, cartón con cartón. Y atención, el día de hoy tenemos montaje de la torre y de la plataforma. Venga, vamos a ver qué tal se nos da hoy, gente, que esto ya está chupado. Aquí tenemos los tornillos, la plataforma, piezas de la torre y más tornillos. La cajita la guardamos, muy chula la caja, nos puede venir bien. Esta ha venido rota aquí, el plástico, pero bueno, a ver, antes de abrirlo, observemos bien que no tenga ninguna grieta ni ningún golpe, porque a veces en el pedido, en los pedidos que hacen, pues puede venir dañada, pero no parece, ¿eh? Ahora la abriremos bien, pero parece que está bien. Bueno, aquí tenemos las secciones que vamos a continuar haciendo. Tiramos plástico con plástico y aquí ya veo una diferencia que antes no había. Yo creo que esto es lo que yo me olía. Me olía que la terminación iba a ser de otra forma. No podía acabar así. ¿Veis aquí que ya tenemos aquí como un puentecito, un saliente? Esto yo creo que es la terminación. A mí, cuando terminé la torre no me convencía cómo quedaba. Esto ya me cuadra más. En este caso tenemos 202, que serían estas. 03 sería esta de aquí, ¿vale? Que tiene los agujeros pequeños, estos 4 pequeños me refiero. 03 y 04 esta de aquí, que tiene aquí 3 agujeros chiquititos en una esquina, junto con esto. Ya veremos para qué es. Aquí tenemos ya el unboxing hecho. Vamos a empezar a construir la torre. Vale, gente, seguimos con nuestra torre anterior, que la dejamos en el fascículo 84. Vamos a coger la 02, una 02. Aquí la tenemos. Vale, esto ya lo sabemos de memoria. Os lo voy a poner aquí, que no se me caiga, para que lo podáis ver. Ponemos este aquí. Cogemos una 05. Ponemos la 05 y le ponemos 2 tornillos 07, que son los chiquititos que tenemos aquí. Esto es más de lo mismo, gente. Lo que pasa es que, claro, como tardan a veces tanto en venir, pierdes ya el ritmo, quiero decir, ¿no? Pero bueno, lo buscamos rápido. Esto es fácil, la verdad, que siempre lo mismo. Bueno, ya lo tenemos aquí. Vamos a pasar el cable. Recordar, cada uno que se busque su técnica para el cable, pero yo lo que hago es lo conecto ahora aquí, lo engancho aquí, a ver si me deja. Aquí lo ponemos, a ver. Vale, lo tenemos aquí y desde aquí ponemos el otro. Ponemos por aquí cruzado y cruzado. Antes vamos a poner las 06, grande por aquí y pequeño por aquí. Gente, mirad cómo vamos ya con nuestro Mazinger, 85% de terminación que llevamos. Por favor, esos likes, suscribíos por aquí abajo, campanita aquí arriba o donde la veáis, compartidlo y no dejéis de suscribiros, que es totalmente gratis, a un clic, a un clic. Alucinante cómo nos está quedando. Madre mía, qué ganas ya de acabarlo. Bueno, gente, vamos a anclar la plataforma de aquí abajo con los 4 de aquí de siempre.
Por cierto, a propósito, hablando un poquito de todo, he oído ya que hay algún tráiler, se supone que es oficial, bueno, yo tengo mis dudas de que sea oficial, de que el Gran Mazinger al final sí llegará a España. Lo único, lo único que yo hablé con Salvat, y ahora os diré, ahora en un ratito os diré el motivo por qué llamé a Salvat. Porque Salvat oficialmente, a mí es lo que me dijeron, todavía no había ningún tipo de orden de que oficialmente el Gran Mazinger estuviera en España. Lo que pasa es que ya sabéis que Internet, como siempre hay tanta mentira y tanto bulo y tanto fake, sí es verdad que hay un vídeo por ahí purulando con la marca de agua de Salvat de que sí. Entonces, yo me imagino que sí llegará, me imagino. Ya que llegue o cuando llegue no lo sé, pero probablemente sí llegue, porque el Mazinger parece ser que ha tenido buena acogida, entonces van a sacarlo, pero cuando hablé con las personas de Salvat no todavía o no me quisieron decir nada oficialmente, pero no me dijeron 100% que iba a salir, ¿sabéis? Eso por un lado. Vamos a seguir por aquí, a ver, con la otra 03, la otra placa. Vamos a cerrar esto. Así que, gente, tener cuidado de los bulos, de lo que oís siempre, ir a las fuentes principales, porque no siempre hay gente que oye tiros y ya cree que sí. Pero bueno, no siempre es todo verdad. Yo mi recomendación es eso, ir a las fuentes oficiales y ahí podéis preguntar del producto que queréis, si va a salir, si no va a salir o la información que necesitéis. También vi gente que es verdad que en Japón ya lo tienen, hay algún youtuber por ahí que ya lo está haciendo, el Gran Mazinger, que oye, él pinta bien, pinta bien en las cosas como son. Pero claro, aquí en España tenemos más, conocemos a Mazinger Z, no al Gran Mazinger, porque como bien sabéis, el último capítulo resultó que, aparte de destrozar a nuestro Mazinger, en la serie vino el Gran Mazinger a ayudarle. Perdón por el spoiler, pero yo creo que después de 50 años podemos hablar, ¿no? 50 en Japón, 40 aquí. Entonces, lo estaba viendo un poco cómo lo construía. No sé dónde lo vi, no recuerdo ahora mismo dónde lo vi. Y dentro de las piernas, por ejemplo, nuestro Mazinger tiene un esqueleto, literalmente. Que yo cuando lo construía os decía, yo no creía que había necesidad de poner todo ese esqueleto para que pesara más y bueno, estuviera mucho más fuerte y rígido. Digo, con poner las placas 1 y 2, buscar unos ensambles, la placa de la pierna con la otra placa y ya está, y sin poner nada dentro. Pues parece que me han escuchado, porque el Gran Mazinger lo están haciendo sin esqueleto. Entonces, por un lado está bien porque aparte que es más grande no va a pesar tanto, pero por otro tenemos el tema del... Vamos a poner la 02. Tenemos el tema del esqueleto, ¿verdad? Porque con el esqueleto es verdad que da más rigidez, pesa más, da más fuerza, pero te ahorras un montón de piezas y el montaje sería mucho más rápido, creo yo, vamos. Porque no tienes que invertir en un esqueleto. Solamente tienes que poner cada placa así, una con otra, ¿vale? Imaginaos que estas son las piernas del Mazinger, la pierna, una con otra y ya está. No ponerle aquí dentro un esqueleto y ponerlo dentro, sino directamente. Así que me hizo gracia, Digo, anda, mira cómo han aprendido. Pero igual, oye, que lo haga genial, me alegraré mucho por él. Yo ya dije que no lo iba a hacer. Y pinta muy bien, pero no le veo sentido tener otro Mazinger, otro sucedáneo de Mazinger Z cuando el original ya lo tengo. Es mi punto de vista. Quien pueda permitírselo, genial. Y quien tenga espacio también genial, porque tú a lo mejor te lo puedes permitir, pero no tienes espacio para poner
casi 1 metro, que mide 90 centímetros. Mide tanto como el hangar del Mazinger y el Mazinger juntos. Suponiendo que tenga un hangar también, eso no lo sé. Así que bueno, a modo de informativo lo quería decir, ¿vale? Nosotros con el Mazinger por ahora y por mucho, muy contentos. Aquí el cable, que no se nos escape. Ponemos las 0,6. Ahí estamos. Perfecto, ahí estamos, gente. Ya tenemos otra. La verdad que voy tan continuo con esto que es que ya no miro ni el fascículo, pero tener cuidado porque se nos puede pasar alguna cosita y podemos liarla, así que ojito. Bueno, vamos a anclar el módulo con 407. Vale, gente, aquí lo tenemos también esta torre, ¿eh? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mirad qué pasada de torre que tenemos. ¿Vale? Aquí lo veis bien, los tornillos. Ahí hay 2. Y ahí los otros 2, ¿vale? Más o menos lo pilla la cámara, así. Y el LED. Vale, aquí tenemos el 04, que es esta terminación, parece. Bueno, aquí tenemos un paso importante. Tenemos que pasarlo por aquí, ¿vale? Por el agujero este, como siempre. Pero esto ya se queda a ras. Esto en la foto ya nos lo ponen así, muy cerquita de aquí. Claro, yo no sé hasta qué punto, porque no dicen los centímetros. ¿Veis? Y tenemos que ponerlo aquí, ahí. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así un poco corto. ¿Veis, gente? Pillado ahí y lo vamos a dejar así un poco corto. Es que tampoco nos dice los centímetros, solamente que lo saquemos y lo atornillemos. Entonces, el cable sobrante me imagino que lo meteremos por aquí arriba. Es que no me gusta esta terminación, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El agujero va, fijaos que siempre estábamos haciéndolo por aquí, ¿vale? Pues en este caso la pieza marca aquí. Entonces tenemos que meterlo aquí. Yo lo voy a poner aquí por ahora. Así. Así lo vamos a poner. Y lo cerramos con otros 4 tornillos 0,7. Ahora os lo muestro. Vale, gente, ahí lo tenemos. Queda un poco suelto, pero bueno, ya lo fijaremos. Ahí lo tenemos. Ya el cable lo fijaremos mejor y esto, no quería entretenerme más ya con esto hasta que no nos digan cómo va ahí el final. Pero en principio, otra torre que hemos hecho, gente. Mirad qué pasada de torre. ¿Eh? Vale, pues esto estaría hecho. Bueno, gente, pues nos queda lo mejor. Vamos a abrir... plástico con plástico. Y aquí tenemos otra pieza más de la plataforma y que la voy a traer. Mirad lo que es esto. Mirad qué pasada, ¿eh? Aquí se abría. ¿Eh? Bueno, esta de aquí la ponemos aquí hacia arriba, mirando hacia arriba. Esto, que sepáis lo que estáis haciendo, el Mazinger, para que os suscribáis, deis un buen like y continuéis con nuestra gran aventura. Compartirlo y activar la campanita. Vale, gente, ahí lo tenemos. A ver, os lo voy a poner. Abrimos la otra bolsita de tornillos, la 0,8, que son más grandes, y le ponemos 3 tornillos. Sería uno aquí, otro aquí y otro ahí, ¿vale? Por cierto, gente, os voy a comentar una cosita. Todavía no lo tengo en marcha, no lo sé lo que haré. Un proyecto. ¿Os recordáis el vídeo donde enseñé el Jet Builder, el regalo de Premium, no? Pues resulta que llamé, esa fue la llamada que hice, a Salvat, porque viene defectuoso. Solo se enciende la luz LED del propulsor.
y se mueve el ventilador. Así que lo que he pensado, voy a intentar, a ver cuando tengo un momento, voy a intentar, gente, mejorar ese jet builder, pero voy a ver, primero voy a ver qué tal, si puedo arreglarlo. De todas formas, os lo dejo ahí, ya veremos, ¿vale? Mirad cómo he quedado. Mirad qué cosa más alucinantemente grande. Esta es la que hemos puesto, ¿vale? La última que hemos puesto es esta. Mirad qué pasada. Poco a poco va tomando forma, gente. Muchas gracias por vernos, gracias por esos likes, suscribíos, dar a la campanita que es gratis y nos vemos el próximo vídeo. Puños fuera y hasta luego.